Buenos días compañeros, buenos días profesor. Soy el estudiante de tercer ciclo de la Facultad de Educación y la Escuela de Educación Física y Deportes. El curso es de liderazgo y emprendimiento. Mi maestro a cargo es el profesor Millán Bazán César Augusto. Bueno, ahora comienzo a explicarles sobre el libro Padre Rico y Padre Pobre. Bueno, comienzo que Robert Kiyosaki, a la edad de 9 años, decide escuchar a su padre rico y decide dejar de escuchar a su padre pobre. Aunque su padre pobre tenía todos los estudios o todos los títulos universitarios. Y bueno, nos da 6 lecciones. La primera lección que nos dice que los ricos no trabajan por dinero. Como sabemos que los pobres y las personas de clase media trabajan para ganar dinero, pero a cambio los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Llega un punto donde llegamos a utilizar ¿qué cosa? La mente para que así a la vez podamos tener una visión mejor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Mickey y Robert, ellos construyeron un negocio y a la vez fueron socios, porque querían formar una sucursal. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ellos cuando decidieron ser socios, ellos fueron a ver a su papá, ¿no? Mickey y Robert, al escucharlo, a decirle por qué, cómo hace su papá para generar o tener varias empresas, varias sucursales, varios supermercados. Y después de ahí, su papá les da un trabajo en los cuales le dice que solamente le iba a pagar 10 centavos por 3 horas nada más. Ellos sintieron como que les iban a pagar poco, pero sin embargo esto al tiempo le generó una experiencia y una gran información que le transmitió su padre de Mickey. Por ejemplo, ellos cuando tenían como una sucursal que digamos de cómics, porque ellos desde las 2:30 hasta las 4:30, ¿qué es lo que generaron? Ellos abrieron su negocio de cómics en las cuales las personas, o bueno, después del colegio iban a ver, ¿qué iban a ver? Los cómics. ¿En qué sentido? En el sentido de que solamente uno pagaba 10 centavos y podía ver durante 2 horas, podía ver qué cosa, los cómics que quiera. A veces algunos se leían 5 o 6. Y a la vez ellos se dieron cuenta que estaban generando dinero sin trabajar. Y también se dieron cuenta que como su hermana de Mickey las ayudaba, los apoyaba también, y también le daban su comisión a su hermana, pero ellos después de ahí pensaron más y hicieron crear otra sucursal, pero sin embargo no lograron. ¿Por qué? Porque no encontraban a una persona igual o dedicada a su hermana de Mickey. Y ahí se dieron cuenta de que es difícil de encontrar a una persona que se dedique al 100% a su trabajo. Y también en otra parte, su papá de Mickey estaba emocionado porque a la vez que estaban comprendiendo, Mickey y Robert estaban comprendiendo y aprendiendo más a cómo generar dinero. Pero eso solamente es la parte inicial. Entonces,
el dinero que trabaja para ellos, se dieron cuenta de que al no tener un pago, por ejemplo, cuando su papá, ellos se aburrieron porque solamente 10 centavos le pagaba a su papá, pero llegó un punto donde Mickey y Robert decidieron hablar con su papá de Mickey. Y su papá de Mickey les dijo de que ahora iban a trabajar sin que le pagara. Después de una conversación larga, Robert decidió trabajar. Siguieron con el mismo trabajo, pero luego se estaban cansando. Pero ¿en qué sentido les ayudó su padre también de Mickey? En que ellos tuvieron la obligación de ¿qué? De usar su imaginación, de pensar. ¿Para qué? Para generar así una oportunidad. Y esto les resultó a corto plazo eh, que les que pudieran por ejemplo, les valió, les valió la enseñanza, porque le había dado más que el dinero. Esto que nos enseña que nosotros debemos que nosotros no debemos de quedarnos siempre con las manos cruzadas, que tampoco esperar que solito nos llegue el dinero, que debemos de pensar con cautela y así hacernos qué cosa, preguntas, formularnos que una idea o varias ideas, porque una de ellas qué cosa va a ser importante para nosotros mismos a corto plazo. Bueno, ahora por último digo que la vida humana de la primera lección es una lucha entre qué cosa, entre la ignorancia y la iluminación. Debemos tener bien en claro que debemos de emocionarnos para pensar. No debemos de pensar para emocionarnos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay muchas personas que son ricas porque dejan de llevar sus emociones sin pensar. Pero a cambio una persona que tiene emoción de hambre y luego piensa, esa persona está yendo por un buen camino. Ahora, la lección número 2. La lección número 2 que nos dice que ¿por qué enseñar especialización financiera? Un hombre de negocios más ricos, ¿esto qué nos quiere decir o nos quiere dar a entender? Que si nos enfocamos solamente en el dinero, no vamos a ser ricos. Lo más importante que debemos de destacar o resaltar sería que nuestra propia riqueza es ¿qué cosa? Es nuestra educación. Porque si no mantenemos con mente abierta y usamos nuestras ideas concretas, así vamos a poder aprender y así vamos a poder ¿qué cosa? O van a surgir los cambios. A ser una persona capaz, más adelante adinerada, resaltando, ojo, siempre la inteligencia financiera. Bueno, la inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. Y el dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. Porque uno tiene que estar siempre ahí de la mano. Porque si lo dejas, un día estás arriba y otro día estás abajo. Esta lección nos enseña y nos hace referencia de la regla más importante que de saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez que una persona comprende esta diferencia, va a generar ¿qué cosa? Activos que solo generen ingresos. Y esto es la mejor manera para poder comenzar ¿qué cosa? El camino a la riqueza. Ahora, la lección número 3 que nos dice, atiende su propio negocio. La principal razón por la que la mayoría de los pobres y la clase media son conservadores desde el punto de vista, bueno, digamos fiscal, ¿esto qué nos quiere decir? Que no asumimos o no quieren asumir qué cosa, las personas de clase media o los pobres no quieren asumir el riesgo, porque no tienen una base financiera que los avale. Y por eso se aferran a sus empleos y uno siempre quiere jugar qué cosa, a lo seguro.
En una parte, digamos que puede que estar bien, pero en otra parte, siempre jugar a lo seguro siempre te va a dificultar muchas cosas. Las personas que tienen que comenzar, que quieren comenzar su propio negocio, si tienen un empleo, deben de adquirir activos verdaderos y no pasivos ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa. Por ejemplo, no las personas que supuestamente ganan dinero, están muy emocionados, mayormente le pasa más a la clase media, porque ya tienen su cheque, entonces deciden, hey, me voy a comprar una cosa, me voy a comprar un automóvil, me voy a comprar un carro, capaz una refrigeradora, pero no se dan cuenta de que para uno piensa que son unos activos, pero mirándole en el margen de la inteligencia financiera, esto no sería un activo, sino sería un pasivo, porque a la larga le va a generar, ¿qué le genera? Impuestos. Entonces, después de que uno haya tomado, por ejemplo, haya generado su inversión de buena manera, de que haya surgido, por ejemplo, ¿no? Y tiene de un largo plazo que digamos, le ha invertido en buenos negocios, estará listo recién ahí para tener ese toque mágico de que de poder recién recompensar todo lo que ha trabajado, de haber dedicado mucho tiempo, así va a poder adquirir lo que uno realmente ahí recién quiere. Por eso uno cuando trabaja debe de guardar, pero de guardar ese dinero, pero debe de generar ese dinero, debe generar en activo, para que también ese dinero que invierte también se genere en ingreso. No es recomendable siempre también guardar, porque si lo guardas, siempre se te va a mantener, si lo dejas ahí tu dinero, siempre se va a mantener ahí. Pero si tú lo inviertes en una cosa que te va a generar activos, tu dinero que estaba ahí va a generar ingresos de ahí. Y así cada vez más. Por eso debemos de utilizar la inteligencia. Entonces, ahora la lección número 4. ¿Qué nos quiere decir? Que la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones, esto nos explica que el motivo por el cual la clase media paga tantos impuestos se debe al síndrome de Robin Hood, que en la verdad que los ricos no pagan impuestos y la clase media lo que paga es a los pobres. Ahora, es una parte de la lección número 4. Ahora, la lección número 5 nos dice que los ricos inventan el dinero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los ricos o las personas que usan su inteligencia financiera van a tener más oportunidades, y cuando uno tiene más ideas, uno piensa, vas a ver que tu negocio va a ser bueno, se va a generar muchas más cosas. Mientras uno más aprende, adquiere más conocimientos, más información, eh, más dinero una persona puede hacer. Y a la vez va adquiriendo qué cosa. Como digo, como recalco, lo fundamental también es la experiencia también en el transcurso del tiempo. Ahora, la lección número 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Esta lección nos da que no solo debemos de enfocarnos en una sola cosa, profesión, especialización técnica, porque uno no aprende todo, pero sí adquiere lo que puede. Y eso es lo que hay que aprovecharlo hoy en día. Es importante tener empleos en los que se va a aprender qué cosa, muchas habilidades, aunque no se gane mucho dinero. Hay que decir que en un gran talento no basta. Solo se necesita aprender y poder manejar una actitud. Y así los ingresos se van a ¿qué? Se van a multiplicar. Ahora, por último, quiero decirles que si uno no es un buen líder,
te van a dar un disparo en la espalda, como ocurre en varios negocios. Porque uno debe ser líder de su propia vida. Entonces, si tú no eres líder, ¿en qué mundo estamos? Bueno, y por último quiero decirles que la educación es más valiosa que el dinero a largo plazo. Así que estudien, compañeros. Y bueno, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Y cuídense mucho.